¿Por qué se rechazan los artículos? ¿Cómo debemos revisar nuestras contribuciones antes de remitirlas a revisión para que el proceso del peer review no haya nada que objetar a nuestros artículos? Es importante tener en cuenta que los apuntes o los apuntes que nos dan los revisores, el hecho de que no nos acepten un artículo es negativo, pero también es cierto que es muy positivo, porque todas esas críticas son constructivas y las tenemos que tomar como constructivas y que nos van a ayudar en nuestro proceso de aprendizaje de cómo investigar y de cómo publicar. En cierto modo nos tenemos que blindar un poco, es decir, la primera fase es cuando nosotros enviamos el artículo científico y el editor va a decir si se acepta o no se acepta, si se envía a los reviseros o no. Y ahí tenemos que pasar ese primer filtro. ¿Cómo? Analizando bien el scope y enviándolo a la revista adecuada. Creo que es muy importante también escribir una buena carta al editor. Una carta en la que no tiene que ser excesivamente larga, pero sí que aparezca un pequeño, ni siquiera larga, quiero decir, que aparezca un pequeño párrafo en el que nosotros mostremos la necesidad que hemos cubierto dentro de nuestra temática de investigación, cuál es el objetivo de nuestro trabajo y por qué es necesario publicarlo. Es como si nos estuviéramos vendiendo un poquito el trabajo de investigación que hemos realizado. Y de esa forma, bueno, y por supuesto el formato. O sea, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el formato de la revista que queremos, a la que estamos enviando nuestro publicado, nuestro artículo. Seguir bien la bibliografía, cómo van las referencias, cómo se estructura, el número de palabras que se aceptan, etc. Ese es nuestro primer filtro y eso lo tenemos que pasar. A continuación, una vez que el editor decide enviárselo a los revisores, es muy importante que nuestro trabajo de investigación sea conciso, que en la introducción se hable pues, lo que hemos explicado antes de las diferentes secciones, pero hay algo muy importante, aparte de seguir esas normas de cómo escribir la introducción y demás. Yo creo que hay algo muy importante, que es la metodología. La metodología tiene que avalar los resultados que hemos obtenido, es decir, si en tu metodología no has utilizado ninguna réplica de medidas, por supuesto, los resultados que obtienes no tienen ningún sentido, pueden ser creíbles, pero no son significativos. Entonces, tienes que utilizar una buena metodología y no solamente utilizarla, sino plasmarlo bien en tu manuscrito, que avale tus resultados, porque si no te van a decir, no, este artículo está rechazado porque usted necesita volver a repetir el experimento teniendo en cuenta estas otras variables. Todo esto se consigue leyendo. Y es muy importante en la sección de la discusión, discutir bien los resultados y no tener miedo a mostrar ciertas deficiencias de medidas que igual nosotros no hemos desarrollado porque no era nuestro objetivo, pero es que sin embargo proponemos que se mida y que igual sin ese tipo de medidas no podemos cerrar bien esa discusión. No pasa nada. Es mejor mostrarlo y justificarlo que el revisor diga no han hecho esto, por lo tanto este artículo no se acepta. Un poquito en ese sentido, bueno, este tipo de puntos creo que son importantes.